Le contábamos hace unos minutos del caso que remueve al gobierno chileno de Gabriel Boric, vinculado con una fundación encabezada, entre otros, por la expareja de una importante parlamentaria del Frente Amplio, a quien vemos en pantalla, Catalina Pérez, de Revolución Democrática, un partido de gobierno, cuya casa fue allanada ayer en el marco del caso conocido como Democracia Viva, que es el nombre de la fundación liderada por su ex pareja. En paralelo, Andrade, que es a quien vemos en pantalla también y hoy ex pareja de la diputada, según información del diario La Tercera, habría presentado ante el octavo juzgado de garantía de Santiago un escrito pidiendo ser interviniente en el proceso en calidad de imputado, poniéndose a disposición de la investigación que lleva la Fiscalía. Ofrezco poner a disposición del Ministerio Público todos mis dispositivos electrónicos y los antecedentes materiales que se requieran para facilitar la investigación, autorizando desde ya y de forma expresa el total acceso por parte del persecutor y órganos auxiliares a todas mis cuentas bancarias, donde consten cartolas que consignen o registren todas las operaciones de dinero que se hayan realizado, tales como depósitos, transferencias, captaciones u otras operaciones. Disculpen. Esto en el marco del caso que está investigando si hubo o no faltas a la ley, a la norma, en la adjudicación de millonarios recursos destinados a trabajos en la zona de Antofagasta, donde es parlamentaria también, representante la diputada Catalina Pérez, el presidente Gabriel Boric, también golpeado por la información que lo da a uno de los partidos más relevantes de su coalición, ha señalado a todos los ministerios que tienen que revisar los convenios suscritos durante su administración. Han empezado a salir nuevos acuerdos también en la prensa, acuerdos suscritos hace años, otros recientemente, en el marco también de la ola mediática de buscar casos. En algunos casos hablan de problemas estructurales sobre la designación de fondos, pero no necesariamente problemas legales, y se puede empezar a investigar también investigaciones pasadas, y hay quienes vinculados al área de transparencia hablan de lo importante que es transformar precisamente una institucionalidad que se puede prestar para abusos. Tomamos contacto a esta hora con la abogada María Jara Quemada, que es la directora ejecutiva de la organización Chile Transparente, que promueve prácticas de transparencia, probidad y acceso a la información en instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. María Jara Quemada, bienvenida a DNews. ¿Cómo está? Hola Lucía, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por este contacto. Primero, a grandes rasgos, más allá del caso puntual de Democracia Viva, a su juicio, ¿qué se destapa con él? A ver, yo creo que todavía estamos teniendo información por goteo y cada día, de hecho, tenemos más información. Por lo tanto, quizás estamos en una etapa muy inicial, pero yo creo que lo primero que se puede decir es que destapa algunas deficiencias, como la discrecionalidad para asignar grandes montos directamente a algunas organizaciones. Y el problema de esa discrecionalidad es que efectivamente esto podría haber sido mal utilizado. Yo creo que lo primero que acá hay y que probablemente es lo que menos cabe duda es que hay un conflicto de interés entre la persona, la ex autoridad que toma la decisión de asignarle estos fondos a una organización que es reciente, que no tiene experiencia previa, pero que además son personas que estaban vinculadas previamente, efectivamente, por esta diputada. No está comprobado para nada, ni queda claro si la diputada tuvo conocimiento, participó de esto, eso va a ser algo que se va a investigar, pero la persona que tomó la decisión sería inhabilitado, o sea, obviamente no tenía la imparcialidad necesaria para efectivamente tomar esa decisión y darle de manera directa este convenio, estos recursos bastante cuantiosos a esta fundación.
Y yo creo que lo que queda por investigar y se va a saber en las próximas semanas, meses, es si es que aquí hubo tráfico de influencia, que ya estamos hablando de delitos, si es que hubo fraude al fisco, si es que estos recursos se utilizaron para enriquecerse personalmente por parte de quienes dirigían o quienes eran parte de esta fundación, y ahí ya estaríamos hablando obviamente de mucho más delitos de corrupción, pero sin duda que yo creo que aquí la situación, y lo han dicho las autoridades, no solo fue imprudente, sino que claramente no se debería haber tomado una decisión así, y me parece muy bien que se estén llevando a cabo todas las investigaciones al respecto. Claro, las reacciones han sido relativamente rápidas. En una semana ha caído, entre otras, de su cargo la Seremi de la zona, Tatiana Rojas. Se está investigando también si efectivamente la diputada habría tenido conocimiento o no de lo que pasaba a su alrededor, porque estamos hablando de convenios suscritos entre un ex asesor suyo y su pareja, ¿no es cierto?, como representante legal de esta fundación. Por otro lado, el mismo Ministerio de Vivienda está siendo cuestionado por otros acuerdos y se ha extendido la orden de parte del presidente Gabriel Boric de revisar todos los acuerdos de fundaciones. Y aquí es relevante también, ustedes a través de las redes sociales han hecho un llamado a no tampoco empezar a satanizar el uso o la autorización de recursos, o la adjudicación de recursos a fundaciones, porque es un trabajo que la sociedad civil hace con los estados, o sea, con el Estado de Chile desde hace años, y que es importante. ¿Dónde hay que marcar la diferencia? ¿Cuál es la línea? Yo creo que en Chile hay organizaciones de la sociedad civil que llevan décadas cumpliendo un rol público muy relevante, y yo creo que la alianza pública-privada tiene un valor muy importante. Obviamente, como sociedad podemos discutir si queremos que ese rol lo cumpla el Estado, si queremos que lo cumpla en alianza, etcétera. Yo creo que esa discusión siempre puede estar presente. Pero lo que yo creo es que hay que ser rigurosos también. Hay información disponible al público, por ejemplo, sobre las organizaciones que han recibido financiamiento a través de convenios o a través de contratos con el Estado, y por lo tanto se puede ver para atrás cuál es un poco el historial. Y yo creo que ahí uno puede tener más conocimiento, pero satanizar, por así decirlo, como tú decías, o culpabilizar de inmediato a cualquier entidad solo porque tiene convenios con el Estado, yo creo que es un tema complejo. Yo creo que hay que investigar un poco más y hay que marcar la diferencia. O sea, acá en el caso de Democracia Viva, lo ha dicho el mismo Partido Revolución Democrática, que es de las filas de donde provienen las personas de esta organización. Era una organización bastante reciente y que no tenía la experiencia y la expertise técnica para llevar a cabo las actividades del convenio. Entonces, efectivamente, lo que el propio partido dice es que probablemente lo que se hizo acá fue aprovechar que había un gobierno que era afín a el partido político del cual pertenecían estas personas para obtener recursos cuantiosos del Estado, ya sea para financiar a esta organización y en el fondo hacerla crecer, o ya sea para uso personal. Eso habrá que verse en la investigación. Pero no por eso significa que todas las entidades que hayan recibido recursos previamente van a ser el mismo modus operandi. Dicho eso, me parece muy bien que se dé la orden de investigar todos los convenios y que se vea que efectivamente no ha habido casos similares, o que las organizaciones a las cuales se han adjudicado estos convenios cuentan con las capacidades y los recursos para poder ejecutarlo. Yo creo que eso es un mínimo. De todas maneras, usted hablaba de las... Perdón, continúe, María. No, que yo creo que también tenemos que mirar hacia el futuro, en el sentido de decir, bueno, ¿cómo vamos a prevenir que casos como este vuelvan a ocurrir? Y ahí yo creo que hay propuestas. Hay una ley de transparencia que se está discutiendo hace muchos años en el Congreso, que podría también dar más luz sobre estas organizaciones que reciben fondos públicos, pero también yo creo que es impensable que se sigan dando convenios directos sin concursos, sin en el fondo que haya participación de distintos tipos de organizaciones en igualdad de contienda para poder adjudicárselo, y que finalmente sean las organizaciones más competentes las que se adjudiquen fondos tan altos. Yo creo que eso para el futuro debiera cambiar y no deberíamos volver a repetir este tipo de hechos. Sí, eso pensaba en la fragilidad del sistema. Se ha hablado desde fundaciones que reciben dineros directamente, u otras del mundo, me refiero a dineros del mundo público, u otras que reciben del mundo privado, pero que tampoco son transparentes y que tienen incidencia en materias públicas. Entonces estamos hablando de una ley a la que algunos señalan es necesario avanzar, o regulaciones a las que son necesarios avanzar, que probablemente también ha costado
pensado discutir por la precisamente incidencia que tienen estos actores que vienen desde el mundo de la política o tienen vinculación al mundo de la política? Ahí, ¿qué le parece también a usted que hay que decir respecto de esos otros escenarios? Por ejemplo, venimos saliendo también del juicio en contra de quien fuera alcalde durante 6 periodos consecutivos en una comuna del sector oriente de la capital, una comuna acaudalada, Vitacura, Raúl Torrealba, alcalde, yo señalo, por 6 periodos consecutivos. O sea, es algo que se señala sobre la alternancia del poder, es precisamente lo bueno que es para evitar cosas de corrupción. Y en este caso estamos hablando de entidades o corporaciones que se arman en torno a los municipios y que parecen estar desplegadas en distintas partes de Chile y que se prestan también para mala utilización de los recursos o para quedarse con esos fondos que son públicos. Entonces, si usted puede hacer una revisada amplia respecto de las distintas instituciones y de esta normativa, ¿dónde más pondría acento? Yo creo que, bueno, los municipios hay que poner el acento, pero especialmente en las organizaciones privadas que muchas veces cumplen funciones públicas propias del municipio y con recursos públicos de los municipios, que es un poco también el modus operandi que al parecer operó en la municipalidad de Vitacura durante al menos 10 años y por lo que tiene en prisión preventiva al exalcalde. Y ahí efectivamente lo que se hizo fue constituir organizaciones que son privadas, de estructura privada, que están más bien concebidas para que sean vecinos, vecinas que se organicen y a través de pequeños fondos públicos puedan, por ejemplo, promover la cultura, puedan promover el deporte o puedan organizarse en temas de seguridad. Pero aquí en el fondo el municipio utilizó esto porque también se escapa un poco de la transparencia y de la fiscalización propia de las entidades públicas. Entonces, yo creo que hoy en día nos queda muy claro que hay distintos tipos de entidades que colaboran también con la función pública y que también perciben recursos públicos, aunque sean estructuras de derecho privado. Entonces yo creo que ahí tenemos que poner también más transparencia y más rendición de cuentas. Yo creo que es clave que nosotros podamos seguir la ruta del dinero. Cuando son recursos públicos, nosotros podamos ver, bueno, a dónde van, en qué se utilizan, quién los gestiona, etcétera. Pero, por otro lado, Chile Transparente hace 10 años ya sacó una propuesta sobre estándares de transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil, independiente que reciban o no fondos públicos, porque creemos que cumplen un rol muy relevante en la sociedad y que además muchas veces cuando estamos en una crisis de confianza hacia las instituciones políticas, claro, muchas veces también la ciudadanía deposita mayor confianza en estas organizaciones y por lo tanto nosotros creemos que debiera haber también mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, incluso cuando no reciban recursos públicos. Cuando reciben recursos públicos esto debe ser mucho más intenso aún, pero incluso cuando no reciben recursos públicos creemos que en el fondo por el rol que cumplen es importante también avanzar en transparencia en el tercer sector, como se le llama. Claro, bueno, ojalá efectivamente todos los actores políticos de los distintos colores estén dispuestos a aquello, porque sabemos que se han negado en el pasado. Usted señala, hace 10 años se entregaron propuestas como Chile Transparente que todavía no tienen la suficiente fuerza como para convertirse en ley en muchas áreas, así que esperemos también que este sea un momento precisamente para avanzar en esa necesaria transparencia. Lo mismo dijo el presidente de la República, ¿no es cierto?, para recuperar la confianza en la política que está tan alicaída y en los actores públicos. Muchas gracias, María Jara Quemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, por esta conversación. Que esté muy bien. Gracias.